Quiero invitar a este estudio a Romina Capetillo para que nos cuente su historia. Hola. Romina, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? Oye, cuando dijiste 40, cuando en la presentación decía yo que nos contaron 40 veces lo adeudado. Sí. Eran varias deudas, sí, no una sola. Sí, oye, Romina, y dijimos, no, invitémosla porque este es un tema nacional. Sí. Levanten la mano, ¿quién no está endeudado aquí en el estudio? Hoy día yo. Hoy día. ¡Ah, Hoy día la yo. Romina está ordenada! Levanten la mano los que tienen un poquito de deuda, más o menos. Ahí está, enfoque, pinche, ve la cámara de arriba, por favor. Ahí están todos en la cámara. Oye, pero tú eres una lolita muy joven. ¿A qué edad te endeudaste a los 18? No. Más o menos. ¿Ah, sí? Mi primera experiencia en DICOM fue a los 19 años. Pero Romina, Pero hay que hacer para que me entiendan. Yo era una estudiante universitaria y ¿Ya? me ofrecieron una casa comercial, una tarjeta de crédito, cosa que yo considero que no se debiese hacer porque el universitario no tiene de dónde primera sacar. ley, me gustó imponer esta ley. Pero tú eras como la Cotelope, te fuiste a viajar, ¿qué pasó? ¿Venías de una familia con mucha plata, malcriada de plata o qué pasó? No, todo lo contrario, una familia súper esforzada, de clase media, normal, pero partí siendo adulta muy joven, porque yo quedé embarazada a los 20 años. Ya. Y ahí me fui a vivir con mi esposo, en ese entonces éramos pareja, a un departamento que nos compramos y ahí... Pero no... Romina, ¿ahí viene la deuda fuerte o antes de casarte, antes de quedar esperando? Porque estoy siguiendo cronológicamente lo que cuenta. No, ¿Usted quedó endeudada antes de la guagua? O sea, antes fue mi primera experiencia en DICOM. Quiero ver ese. Pero, por Dios, es como un caso delictual. Oye, Romina, espérate, ¿estabas estudiando? ¿Qué entraste a estudiar? Actuación. Actuación. Y llegó a una casa comercial. Y me ofreció una tarjeta de crédito que tenía 60.000 pesos de cupo. Ya. Y lo utilicé. ¿Nombrar? Una casa comercial verde. Verde, ya. Le damos 60 lucas. Ajá. ¿En qué lo utilizaste las 60 lucas? Me compré ropa, comida, como cosas. Y cuando te lo compraste, no ganabas plata. Dijiste, esto me lo va a pagar mi papá. ¿O qué pensaste? ¿Quién va a pagar? Era garzona, sabía que tenía que pagarlo yo, pero olvidé la última cuota. Y se me olvidó y esa cuota empezó a crecer y hasta ahí fue la primera vez que entré a DICOM. ¿Y de cuánto eran las cuotas por las 60 lucas? Eran como de 20 y algo. Ya, ¿y cuántas cuotas eran por 60 lucas? Las compras eran como 3 cuotas, ponte tú, de Ya. 20 y tantos, 30.000, no me acuerdo, Perfecto, era algo así. ¿Y pagaste una, dos y la tercera? ¿Eras garzona Se me olvidó. dónde? ¿Aquí en la sanguchería del presidente? No, en un karaoke, ya no existe, se llamaba Sísmico, estaba ahí en Lyon con Providencia. Ya. Y te llegó el sueldo y te lo comiste y todo, vamos de fiesta. Ay, no me acordé de la cuota. Claro, no me acordé. Ya. ¿Y cuándo viene la gran crisis? ¿Te olvidaste la cuota y cuándo constatas que eso se multiplicó? No, eso fue después, me llamaron, mi papá me ayudó, lo pagamos y eso quedó Ya, ok después. saneado. Sí, eso quedó saneado. Después me voy a vivir con mi esposo porque teníamos, íbamos a ser papás, entonces él se compra un departamento porque él ya tenía su trabajo, etc. Y ahí empieza como el primer desorden financiero porque empezamos a vivir sin tener idea cómo administrar nuestros ingresos, entonces la tarjeta de crédito, bla, bla, bla. Y después yo entro a un trabajo ya más como estable, cuando ya era un poco más grande, que era una compañía de seguro y me empieza a ir muy bien. Ahí ganó mi primer millón, de hecho. Es Sí. como la canción de... Sí, como la canción de... Paparazzi, de Basilo. no, Pero de Paparazzi y Basilo. Basilo es el mismo grupo, se cambian los nombres. Oye, espérate. Romina, espérate, empieza a ganar plata y esa experiencia de las 60 lucas no hizo mella en tu cerebro No, diciendo nada. cuidado. No, dijiste, me gano un palo. ¿Y cómo te endeudas? ¿Con qué te endeudas tú? Porque tu marido era el dividendo del departamento. Claro, y empezamos a asumir deudas familiares, pero... Compremos una alfombra. De puro consumo, de pura mala administración, de querer comprar un auto, compramos nuestro auto. Pero no era el imagínate. Ferrari afuera, es que No, te das ni cuenta cómo te empezás a exacto, encalillar. eran cosas chicas y nuestro primer auto fue como, queríamos tanto tener un auto porque teníamos una hija, era como, obviamente era mucho más cómodo. El Mercedes. Exacto, entonces yo entro a este trabajo, no, el Mercedes. Yo Casi sí, la no. hice pisar el palito. No, era un Kia, muy Ya. normal, pero como yo había entrado a trabajar, me habían dado cuenta corriente, con cupo en la línea de crédito, la tarjeta de crédito, y lo que hacemos es utilizar esos cupos, de hecho eso es uno de los primeros errores que cometemos, sacar esos cupos para darlo como pie para comprarnos este auto. Entonces asumimos el auto 100% con deuda.
Y esta es una bola de nieve que empieza a crecer porque empiezas a gastar más de lo que ganas, no te das cuenta, después empiezas a repactar una deuda, pagar una deuda con otra deuda, pedir un crédito y finalmente ya teníamos 4 bancos, 3 míos, 2, casi 5 bancos si no me equivoco, 2 de él, 3 míos y ahí ya teníamos el desorden pero completo. Claro, y uno siempre cree que va a ganar la plata para pagar la deuda cuando firmáis el papel. Decir ya un palo más, son 200 lucas más, ya hay. Pero como que uno no hace la planilla para saber que no te va a alcanzar, ¿no? Y claro, y sobre todo, por ejemplo, yo que trabajaba en venta, siempre decía, no, si ya el próximo mes voy a vender más y voy a ganar, y uno empieza a gastar plata futura. Sí. Yo quiero sincerar aquí, este es un programa, nos hemos hecho amigos todos, llevo como 20 años en la misma cantinela, siempre creo que el próximo mes lo voy a cubrir, Romina. Y espérate, desde que inicia ese proceso, ¿cuándo explota esto? ¿Cuánto es el peor momento que tú dices, qué hicimos? ¿Cuánto tiempo pasa desde que empezaste hasta que te explota esto en tu cabeza? Esto fue en el 2015, cuando nos llega la orden de embargo, nos dicen que si no pagamos en una X cantidad de tiempo, nos van a en el fondo como embargar el departamento, y ahí decimos como, wow, esto está... Es que éramos muy chicos, entonces como que no teníamos real conciencia de lo que estaba pasando, era como, casi como, no, ¿cómo va a pasar eso? Entonces finalmente tratábamos de solucionar constantemente y ahí fue como, tenemos que vender el departamento ahora. ¿Y te llega un papel que dice orden de embargo? ¿O llega un señor, les toca el timbre, chiquillos, me tengo que llevar esa cómoda, esa tele y ese colchón? Y ahí tú decís... No es tan así, porque primero te tienen que notificar. De hecho, nosotros nos fueron a notificar, llegaron... Claro, salimos corriendo. No, nosotros no estábamos en el departamento, de hecho llegamos y había un papel amarillo encima encima de la mesa, y claro, había entrado carabineros con un cerrajero, con el... No recuerdo cómo se llama el tipo que va a hacer el chequeo. El prontuario, el actuario, tiene un nombre. Claro. Oye, pero una escandalera. Sí. Ya. Y se miran con tu esposo, se miran y dicen, ¿qué hacemos? ¿Y qué hicieron? Pusimos en venta el departamento con toda la fe del mundo y llega una compradora con dinero en efectivo. No sé si saben, pero la diferencia de vender una propiedad con crédito versus dinero en efectivo te reduce los plazos. O sea, con crédito se puede demorar 8 meses fácilmente una propiedad en venderse, y con dinero en efectivo fue en 1 mes y medio, la teníamos vendida. ¿Y esa persona que tenía la plata no estaba dateada, que ustedes estaban acogotados y te apretó? No, de hecho lo vendimos al precio justo, porque, todo bien. Esas financieras que lo hacen toda la martingala, claro. Esta gente, y les compran ellos los departamentos. Sí, llegan justo en el momento. No es el caso. No fue el caso, así que con eso pudimos en el fondo como maletines ganar. De plata. Exacto. Se fueron a un hotel como propuesta indecente y tiraron los billetes como Robert Red. No. Fue casi así. Pero por Dios, Romina no aprendió nada. No aprendía nada. Pero fue casi así, porque recibimos la plata del departamento, nosotros ganamos plata con ese departamento porque habíamos comprado en el 2000... Compraron 100, se vendieron 200. No tanto, pero lo habíamos comprado en el 2009, que era plena crisis, que venía como con el coletazo de la crisis de Estados Unidos. Entonces las inmobiliarias estaban regalando nosotros nos regalaron el microondas, el refrigerador, lavadora, etcétera. Entonces lo vendimos bien al 2015 y ganamos plata. Pagamos la deuda, ganamos plata, y lo que nosotros deberíamos... Ya les voy a decir lo que deberíamos haber hecho. Perdón, todo esto está en un libro que es lo que nos está convocando para hablar, ¿ya? Del desorden al orden, por favor, para que la gente esté atenta. Entonces, nosotros lo que deberíamos haber hecho es pagar nuestras deudas y ordenar lo más posible con esta plata que habíamos ganado. La planilla es decir, ganamos tanto, vamos a gastar esto al mes. Exacto. ¿Y qué hicieron? Pero nosotros lo que hicimos fue pagar parte de algunas deudas, y con la otra parte nos fuimos de viaje a Punta Cana. Pero Romina, sí, lo pasamos súper bien igual. Fue entretenido el viaje. Esa frase, ¿cuántos chilenos han dicho? Lo comido y lo bailado, no lo quita nadie. Endeudado hasta la cacha como no. Sí. ¿Todavía estás pagando ese viaje? No, porque lo pagamos con la plata que ganamos en esa venta. Quedamos neteados, pero no quedó colchón. No quedó colchón, no quedó ahorro, seguimos con una carga de deudas importante y claro, yo me entiendo a la Romina de ese tiempo porque estábamos tan cansados, tan agotados emocionalmente porque las deudas te angustian un montón. Sí. Entonces, en verdad sentíamos que este viaje casi que lo merecíamos. Era como, podría haber sido en Viña, en Algarrobo igual, pero... Y hubiera sido lo mismo. Sí, pero Punta Cana estuvo increíble. Punta Cana, ya el avión, vamos, punchi, punchi, punchi. ¿Qué música había en esa época? Madonna, Like a Virgin, peo. Sí. La pulserita amarilla, la Diamond. Tráigame la piña colada. Otra.
Dion, Coco, Q. Ya, y después... Sí. ¿Qué recuerdo de esa época? Ya. Y nada, pues ahí fue otro error financiero súper importante. Y ahí ya tuvimos, como vendimos nuestro departamento, nos fuimos a vivir a la casa de mi papá. Entonces vivíamos en 2 piezas que en verdad no estaban muy habilitadas como piezas. De hecho, se nos llovía en el invierno. Bueno, un montón de cachos entre medio. Y ahí ya al segundo año viviendo ahí fue como... No más. No más, porque se nos llovió la pieza de las niñas. Ahí teníamos 2 hijas en ese tiempo. Se nos llevó completa, perdimos alfombras, perdimos un montón de cosas que teníamos en su pieza. Nunca más Punta Cana si no hay claro, plata. nunca más. No, ahí habían pasado 2 años del viaje Ya. y ahí dijimos, tenemos que encontrar nuestra casa, tenemos que irnos. Sí. Y fue como un desafío, como la misión imposible. De porque, vida, digamos, un mandato. porque lo primero era que teníamos que juntar el mes de arriendo y el mes de garantía. Segundo, no teníamos papeles. Si los 2 boleteábamos, los 2 estábamos en DICOM, o sea, no teníamos por dónde conseguir un arriendo. Pero yo dije, vamos a conseguir un arriendo. Y empezamos a visitar distintos departamentos. Y llegaba al departamento que iba a arrendar y decía, ¿y ustedes somos la pareja DICOM? Buenas Claro. tardes. ¿Le escondían la información? No, ¿o siempre la la verdad dijimos. de frente. Dice, mira, estamos en DICOM, pero te vamos a pagar. Exacto. ¿Y quién te creyó? Nadie, hasta que llegó Mari, que hasta el día de hoy la recuerdo, que me dijo, déjame pensarlo, porque era su arriendo era su pensión. Su platita. Entonces me dijo, déjame pensarlo, déjame darle una vuelta, y me llama el otro día y me dice, mándame tu DICOM. Y yo, qué vergüenza, porque eran como 7 páginas de DICOM con cheques protestados, con todo. Una alpargata al lado tuyo. Y yo digo, ¿dónde está esa plata si no tenía grandes lujos? Saquemos Punta Cana. El resto no tenía grandes lujos. No tengo idea dónde estaba esa plata. La chuchería ahí, la peluquería, la ropita, el chaleco, la comida. Sí, Ya. todo. La mala gestión finalmente. Y ahí ella me llama el otro día y me dice, ¿sabes qué? No sé por qué, pero te creo. Así que el departamento es de ustedes y ahí conseguimos arreglar Págame el ese tiro departamento. 6 meses anticipados y te lo puedes llevar. No. Ya. Y ahí partió el orden. Ese Ahí momento, empezamos, sí, porque ahí estábamos súper obligados a cumplirle. Si le habíamos dado nuestra palabra de que todos los meses le iba a llegar. fallarle el Exacto. arriendo. Así que nunca le fallamos. Y Romina, te restringiste los gastos, ¿no? Uno Sí. realmente empieza a sentir el apriete. Es el primer paso, reducir gastos, pero el tema es que la reducción de gastos tiene un límite. Yo no puedo reducir a 0 porque hay gastos básicos que uno tiene que hacer. Entonces ahí era el desafío cómo gano más plata entonces, para poder pagar todas las deudas, vivir y que en el fondo como costear nuestro costo de vida y aparte tener una parte para ahorrar, para divertirse, para lo que fuera. Claro. Y la experiencia personal es muy importante aquí en la tele contarle que tú dices, hay un minuto que no doy más, tengo que ganar más. ¿Y qué es lo que hace en ese minuto? Bueno, ahí yo trabajaba en ventas, siempre trabajé en ventas, entonces empecé a ¿cómo se llama?, profesionalizarme en la parte de ventas, empecé a utilizar mis redes sociales para también llegar a inversión inmobiliaria. Ya. Departamentos para inversión. Ahí. Y ganas comisión con la venta de departamentos. Exacto. Te profesionalizas, te empiezas a ganar y empiezas a ganar más. Empiezo a ganar más. Pero ya no te fuiste al Caribe con ese excedente. No, claro, ahí ya, obviamente uno empieza, porque uno empieza a aprender, como obviamente a porrazo uno empieza a aprender, me di cuenta que teníamos que aprender a gestionar y ahí empiezo a buscar, empiezo a conocer a personas que ya habían estado endeudadas, que me empezaron a dar tips de cómo se tenían que pagar las deudas o qué es lo que tenía que hacer, me acerqué a las instituciones, empecé a negociar, entonces empezamos a hacer como en el fondo el trabajo de adulto que teníamos que haber hecho antes y así empezar a ir avanzando de a poco. Sí, están llegando preguntas. Tenemos una sección que se llama Romy Responde. Ahí está. Están haciendo preguntas. Veamos la primera consulta. Acá está. Romy. Estoy tan mal que ni Fashion Park me da una tarjeta. ¿Qué me recomiendas? Bueno, ahí lo primero cuando uno está en ese desorden financiero es conocer sus números, tanto de deudas y sus números de gastos e ingresos. Porque la verdad es que uno de los grandes problemas de nuestras finanzas es que no conocemos nuestros números. No tenemos idea de cómo los movemos. De hecho, ponte tú, si yo te digo, Nico, ¿cuánto gastaste en arriendo, dividendo, colegio, mercadería? Tú más o menos tienes un número claro. Es que yo, como ya he pasado por donde tú estás, no lo he solucionado, pero con 7 niños, te imaginarás la planilla Excel que tengo. La tengo hace 20 años. Lo veo, pero no la modifico, pero me sé todo de memoria. 14
14 millones en ese ítem. Entonces, tú tienes ese número súper claro, pero si yo te digo, ¿cuánto gastaste en café, en estacionamiento, en propina el mes pasado? Lo más probable es que tú me digas, no tengo idea, no sé. Está ahí un molío que uno no sabe. Claro, entonces hay que ponerle mucho ojo a los números, a cómo estamos gastando, sobre todo en estos gastos diarios, en estos gastos como personales, en estos gastos que minimizamos porque son chiquititos. Sí. Ahí es donde hay que poner ojo porque... Hay un dicho muy bueno que se dice, cuida los pesos chicos, porque los grandes se cuidan solos. Me lo dio papi. Exacto, y es súper real, es así, porque no nos damos cuenta de eso. Decimos, ya, pero si un café, ¿cuánto cuesta? 4 lucas, no sé. 2 lucas, comamos un sanguchito, ¿cuánto? Pero vais sumando y tin. De hecho, donde más las personas se sorprenden y dicen, no puedo creer que gasté esta semana X cantidad de plata. Entonces, ese es un ejercicio súper bueno, primero revisar tus números, porque de repente dices, no, es que no me alcanza, pero has hecho una revisión de gastos. Claro. Haz la revisión y ahí defines si en verdad no te alcanza, si en verdad puedes recortar ciertos gastos. Sí. Obviamente no se trata de que dejes tomar café, se trata de que te organices, que lo presupuestes. Claro, que sepas que tienes una luca para el café. Tenemos otra pregunta, veamos. Romy responde, estoy haciendo bicicleta con los gastos comunes, pero ya estoy pensando en vivir sin luz ni agua. ¿Me ayuda? ¿Se puede? O sea, ¿sabéis que una vez a nosotros nos pasó que en el departamento que tuvimos que vender que nos cortaban siempre la luz porque debíamos gastos comunes? Era como clásico de nosotros. ¿Y te acostumbraste a decir? No es que... No sé si fue por los gastos comunes o porque la luz me cortaron la luz. No me acuerdo, bueno, nos cortaron la luz. Y teníamos que darle leche a mi hija, en ese tiempo teníamos una sola y no teníamos luz, entonces salíamos al pasillo del edificio a calentar el agua, el hervidor, para poder darle leche a mi hija. Me acordé de eso. Bueno, ¿qué hacer con lo de los gastos comunes? Ahí lo que nosotros podemos hacer, obviamente, es hablar con la administración. Nosotros ahí tenemos... Hay una cosa que es súper importante cuando uno quiere empezar a solucionar el tema de las deudas, que te vas a encontrar con personas a quien les debes, independiente que es un acreedor o una institución, pero va a haber una persona que es un ejecutivo que te va a decir... Siempre hay un ser humano. Exacto. Con la... Entonces, acércate a la administración. El problema es que cuando uno debe plata, uno se esconde. Uno se esconde, arranca. Es como que uno cree que... Llaman todo el día y no quiero atender, Exacto. porque es como una especie de afín. Lo que pasa depende cuando uno debe mucho. Hay gente que te llama, pero eso es un error, hay que dar la cara, ¿no? Exacto, hay que enfrentar la situación y decirle, claro, mira, sé que debo, evidentemente, quiero pagar, ¿cuál es la solución que me das para yo poder pagar? Claro. O llevar tú la solución, mira, esta es mi posibilidad de pago. ¿Cómo yo puedo enviar? Adelantarte. Exacto, ¿cómo yo puedo proponer una opción de pago? Conociendo mis números, eso es lo primero. Claro, quiero decir que en esta post-pandemia se produjo una apertura de muchas empresas, como diciendo, nadie me paga, ok, me trae una fórmula, te la acepto, por lo menos. Algo puedo cobrar. Exacto, yeah. Entonces es súper importante que se acerquen, que vayan con la persona a la que le deben plata a la empresa y busquen una solución. Tenemos última pregunta en la sección Romy responde. Tengo una deuda con el banco, ¿salgo a venderla? ¿Qué? Buena pregunta. Ahí depende la deuda que tienes y lo que te puede... Depende de cuáles son tus posibilidades, porque si tus posibilidades son seguir pagando la deuda y la tienes con una buena tasa, no la refinancies, no vayas a buscar otro financiamiento porque hoy día está súper caro endeudarse. Claro. Entonces, todo va a depender de cuál es el costo de tu deuda actualmente, cuáles son tus posibilidades y si ya estás en el momento en que verdad no puedes seguir pagando, tienes que bajar la cuota y tienes que salir a venderla, bueno, no te queda otra, pero primero hay que revisar eso, cuál es el costo de mi deuda, qué es lo que me está ofreciendo el resto del sistema y ver si realmente me conviene. Oye, Romy, ¿todo esto está en tu libro? Todo está en mi libro. ¿Cómo se llama el libro? El desorden. Del desorden al orden. Del desorden al orden hemos tenido a Romy Capetilo.